En esta oportunidad me place abrir nuestras cámaras y presentar ante ustedes la propuesta de este joven que promete tanto en su candidatura como defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Tú has dado mucha agua de beber, ¿eh? Gracias a Dios. Bien, Colombia, gracias por la invitación de todo corazón. Para mí es un privilegio y realmente me siento muy identificado porque veo tu programa y existe una amistad que justamente venir acá lo que representa es que vamos bien. Qué bueno, Pablo, hemos oído hablar mucho de ti. Tú estás muy conectado con los medios de comunicación, tienes mucho tiempo para dedicar a este proyecto, o es que lo que tú estás proponiendo tiene alguna sintonía para, en este caso, ya estamos a días de ver un nuevo defensor del pueblo. ¿Qué es lo que suena tanto de Pablo Ulloa? Cuéntame. Mira, ciertamente lo que suena de Pablo Ulloa es la magistratura del defensor, pero no es de Pablo Ulloa. Y eso es algo muy importante que yo quiero que tú lo visualices y también el público. Esta es una propuesta que no surgió ayer ni hace una semana. Es una construcción que data del 2013, cuando yo, siendo director ejecutivo del Tribunal Constitucional, me piden el Pleno, en este caso a través del magistrado presidente Milton Ray Guevara, que apoye a doña Zoila. Y yo, a su vez, con el mejor amor, creé el organigrama, sugerí a algunas personas, el acuerdo con Naciones Unidas y otros apoyos que hice en su momento, pero yo sigo mi trabajo normal, decido emprender otras iniciativas y ya hace 3 años, entonces reflexionamos y dijimos, bueno, vamos a hacer un primer esfuerzo, y ese esfuerzo fue hacer unos grupos focales, hacer unas encuestas y al mismo tiempo empezar a estudiar doctrinalmente el tema del defensor del pueblo, tanto con expertos nacionales e internacionales. Y justamente en ese proceso de construcción, primero de estudio, luego de análisis, entonces se hace una propuesta que englobe todos los aspectos necesarios para legitimar socialmente el defensor del pueblo. Pablo, en un país de tanto amarrar la chiva, como bien diría Hipólito Mejía, de tanto amarres políticos, te avientas a un proyecto con más de 3 años de antelación, más de 3 años, estamos hablando del 2013, 6 años de antelación, pero específicamente hace 3 o 4 años que estás inmerso estudiando, preparándote. Y entonces la pregunta es la preparación y la oferta que tienes, hemos visto lo que tienes presentado en tu página web también como el defensor Ulloa, o con qué amarres políticos tú cuentas, quién te patrocina en buen dominicano para dedicar tanto tiempo a este proyecto y saber que no va a primar el amarre político ante la preparación que ya tú has expresado. Yo realmente lo que cuento es con la gracia de Dios. Yo me siento tranquilo porque realmente se ha hecho una oferta que es real, es verificable. Por eso que te agradezco que mencione la página web, pabloeulloa.com, porque a diferencia de lo que históricamente se trata en cuanto a órganos extrapoder como este, que es el elemento propiamente de la negociación política, nosotros, el equipo, ha tratado de hacer una oferta que la ciudad dominicana, o en este caso, la ciudadanía responsable pueda valorar. Porque justamente el aspecto central del defensor del pueblo es poder garantizar la buena administración y los derechos fundamentales. Entonces, quien asuma el ser ombudsman o el ser defensor del pueblo, tiene que ser una persona, primero, que conozca el régimen de funcionamiento del Estado, que conozca los derechos fundamentales, que son los 2 elementos más esenciales de la nueva Constitución 2010, que visualiza ya lo que es un Estado social democrático de derecho. Entonces, entrando a fondo a la pregunta tuya, está el aspecto de, no es que sobre el tiempo, es que el tiempo se saca cuando uno tiene la capacidad por tener una familia, por tener elementos que permiten que uno pueda, aparte de la docencia, aparte del elemento de empresario, poder dedicarle tiempo a construir ideas, proyectos que beneficien a la sociedad.
Y es lo que hemos tratado de hacer con el tema de la magistratura del defensor. Más adelante vamos a hablar de tu currículum, de tu historial, de tu preparación, pero específicamente en esta carrera al defensor del pueblo, y por eso hacía el énfasis, porque la verdad es que admiro cuando veo gente que se compromete en un proyecto, pero al mismo tiempo, cuando uno ve tantas cosas en este país que se manejan por amiguismos políticos, entonces como qué bueno que estemos con el ojo puesto a este proceso, que por cierto, Pablo, tiene ya un tiempo como que se alargó. Vamos a hacer el resumen de lo que ha sido este recorrer, desde cuándo estás en este trámite, y además de la página web, qué otras cosas, en qué consiste el manifiesto tuyo, lo que tú estás proponiendo, y cuándo finalmente que vamos a ver esta elección. Mira, esto inició en el mes de junio del año pasado. Hubo una primera convocatoria. En la segunda convocatoria, la gente se ríe cuando yo se lo digo, yo le pido permiso a mi esposa para poderme inscribir. Porque cuando veo la realidad, digo, bueno, vamos a inscribirnos, justamente por un ejercicio de ciudadanía. Vamos a apostar todos a una mejor democracia, a un mejor país, a una mejor sociedad, porque al fin y al cabo mi hijo va a vivir en República Dominicana, Dios mediante. Ahora, de ese momento, del mes de julio para acá, han pasado dos acontecimientos fuertes. El elemento político electoral, que tuvo sus características, tanto a lo interno de un partido, luego la parte propiamente abierta, con las elecciones congresionales, y a su vez, en ese proceso llega justamente la pandemia. Entonces, el funcionamiento, el movimiento de la sociedad se paraliza y se centra en poder resolver la parte electoral. Entonces, al llegar a una nueva gestión en la Cámara, se decide hacer una nueva convocatoria, que es ahora la tercera, la que vence justamente el 24 a las 6 de la tarde, donde ya vamos a poder cerrar el tema de quiénes son los postulantes. Y estamos hablando de cuántas personas en este trayecto tan largo, ¿verdad? Yo no sé si la ley lo contemplaba o no, pero se ha alargado por condiciones que ya tú mencionaste. ¿Cuántos son los que aspiran? Originalmente en las dos convocatorias eran 63, incluyendo los que están aspirando adjuntos. Entiendo que en este proceso se inscribirán algunos más, estima que andarán por las 80 personas que van a aspirar. Entonces, este defensor del pueblo lo elige el Congreso, el Senado Sí. Específicamente. Es mixto, según la ley y la Constitución, sale de una terna que presenta la Cámara de Diputados al Senado de la República. ¿Cómo se elige esa terna? Es a través, según el reglamento legislativo, por una comisión especial de 15 miembros, la cual emite ya un resultado de un proceso. En este caso es mixto porque es evaluación documental y entrevistas, y ese informe pasa al Pleno, el cual puede ser aprobado o rechazado, y entonces llega al Senado de la República, que por las 2/3 partes debe de ser elegido la o el defensor. En cuanto a los plazos, ciertamente concluyeron. En el artículo 192 de la Constitución hay un planteamiento claro de cómo se debiera de hacer, pero hay que entender que el momento en que está el mundo, y más República Dominicana, ha variado todo lo que son los plazos. Entonces, Pero Pablo, con 60 y pico de gente que se inscribieron inicialmente, de ahí se podía escoger. O sea, no fue que se inscribieron dos y había que dar más plazos. No lo entiendo, pero bueno, hasta el 23, 24 de este mes de noviembre se pueden ver nuevas caras. Sí. Y entonces para elegir es antes de que cierre el año, ya no hay ningún plazo según la ley porque estamos fuera de tiempo. ¿Cómo es? ¿Cuándo vamos a ver, en este caso, ya elegido el defensor del pueblo? bueno, ya a partir del reglamento legislativo tendría que ser justamente en el plazo de la legislatura ordinaria que estamos manejando, pero según la cantidad de personas, como tú bien dices, y el tiempo normalmente que se lleva, estaríamos hablando de menos de una semana tú puedes hacer todas las entrevistas. O sea que, en dado caso que la comisión así lo entienda, a mitad de diciembre ya pudiéramos tener las ternas conformadas y el Senado de la República recibiéndolas. Claro, eso va a depender de cómo se mueve la realidad social, económica y política de República Dominicana. Y pandémica. Sí, porque ahí está justamente el COVID como un elemento que termina decidiendo todo lo que pasa en el país, porque de la salud vamos a lo económico y de lo económico a la salud. Entonces, hay que entender que hay prioridades desde el punto de vista de la sociedad dominicana
y lo más importante ahora mismo es preservar la salud. Vamos a hacer una pausa con tu anuencia, Pablo. Cuando regresemos vamos a conocer un poco más de ti, este joven preparado con doctorado en administración pública, con carrera en derecho, psicología y con esta propuesta que tiene y el empeño que le ha puesto para representarnos como defensor del pueblo. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, @altantotv. Puede suscribirse en nuestro canal de YouTube. Gracias por darle like y por apretar la campanita para que le lleguen nuestras notificaciones. Pablo Ulloa, que ha sonado muchísimo con esta campaña, porque verdad, una campaña con todas las de la ley. ¿Por qué ustedes, los que aspiran a defensor del pueblo, están dando a conocer sus propuestas a nivel mediático? Finalmente lo elige los senadores y diputados. ¿De qué manera incide que, por ejemplo, las simpatías, que hay gente que le ha gustado tu propuesta, puede incidir en lo que decida un legislador? ¿Cómo funciona esto? Lo que pasa es que el enfoque que nosotros le hemos dado no es un tema de hacer opinión pública sobre la base del posicionamiento. Es un concepto que es de educación social, porque la figura del defensor del pueblo, si la vemos en su justa dimensión, lo que busca es garantizar la buena administración pública y la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Entonces, vamos a aplatanar eso, Pablo, que te decía, ¿qué es lo que es el defensor del pueblo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer ahí? Pues estamos prácticamente estrenando esa figura con la doctora Zoila Martínez Guante. Y la verdad es que cuando el primero que inicia una cosa, todavía como que no se le ve esa forma quizás. ¿Qué es lo que es esa institución y qué tú precisamente, que entras todavía en la franja de juventud, quieres ir a hacer a esta institución? Mira, el defensor es una figura sumamente interesante cuando tú lo ves a partir de lo que es el régimen de funcionamiento del Estado. El régimen de funcionamiento del Estado se compone en órganos tradicionales, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los órganos extrapoder. Ahí habría una discusión, la parte jurisdiccional en vez de poder judicial, y entran lo que son las altas cortes, pero en términos prácticos para la función que estamos hablando, existen dos instituciones, las cuales están creadas como una delegación de la función de fiscalización del diputado y del senador, los congresistas, que es la Cámara de Cuentas para todo lo que tiene que ver con los aspectos financieros, contables y los registros, y el defensor del pueblo para todo lo que tiene que ver la buena gestión pública. Cuando hablamos de la buena gestión pública es desde recibir un servicio o un bien que está estipulado en una ley hasta los derechos fundamentales que están planteados en la Constitución, desde el artículo 32 hasta el 67. Ahora bien, para garantizar eso mínimo que dice la Constitución, lo primero que tú tienes que conocer es qué es la administración pública. Y ahí es que justamente llega el concepto más básico de la oferta de la magistratura del defensor, es llevar resultados a la ciudadanía. Porque al fin y al cabo, lo que busca el defensor es que tú y yo recibamos lo que supuestamente está definido, tanto en el estado de bienestar como en los otros aspectos que implican una administración de calidad. Y en el caso de nosotros, el postulado es una agenda legislativa que está estipulada, una agenda jurisdiccional, organizacional, y una agenda institucional. Porque en la transformación misma del defensor del pueblo a lo interno, ya tú vas a poder tener resultados rápidos. Por ejemplo, la Secretaría del Defensor tiene que recibir tanto atención al ciudadano, tiene que revisar, tiene que investigar, tiene que notificar y en dado caso tiene que litigar de manera estratégica para poder garantizar lo mínimo. Lo mínimo es una pensión, lo mínimo es un medicamento que está en el catálogo mínimo de medicamentos. Lo mínimo es un acceso a una escuela, pero también lo grande puede ser la parte, lo que son los derechos colectivos, lo que tiene que ver con lo medioambiental. O sea, hay un catálogo de lo que le llaman en la Constitución los derechos fundamentales, pero lo que implica la sentencia del Tribunal Constitucional que te amplía lo que es la estructura constitucional para tú poder con eso, poder garantizar que las personas reciban lo que tienen que recibir. Pablo, pero en un país como este, en que si tú te quejas o si tú reclamas tu derecho, tú jodes mucho,
tú eres una persona indeseable, y uno a veces se traga sus propios derechos. En el momento en que tú tienes el derecho como ciudadano, tú no te puedes quejar con las telefónicas, tú reclamas una factura de energía eléctrica y te la mandan más caro. Por lo menos así ha sido. Ojalá que de aquí en adelante sea diferente. Lo que te quiero decir es como que no tenemos esa cultura de reclamar nuestros derechos. Yo pienso que una de las primeras cosas que tendría que hacer el Defensor del Pueblo como institución es quizás llevar una cultura de reconocimiento de lo que son derechos también del ciudadano. Entonces, ahí viene el aspecto, o sea, el bloque de constitucionalidad, son todos esos elementos que yo te digo, pero viene el otro punto, la otra columna del plan de gestión que nosotros tenemos, que es la parte educativa. Es poder no solamente visualizar los derechos, sino también los deberes. Y ahí tú tienes lo que es una oficina de oportunidades completa, que va con la parte de la escuela del defensor, lo que tiene que ver con el defensor delegado, lo que tiene que ver con el Centro de Altos Estudios, el Instituto de Opinión Pública, el observatorio, porque al fin y al cabo tú necesitas hacer ciudadanos responsables, pero el dominicano tiene ese elemento que tú planteabas, ese temor a exigir lo que le corresponde, pero es justamente porque tampoco da lo que le corresponde. Entonces, de doble vía, yo prefiero irme por el amiguismo en vez de irme por lo institucional, y no debe de ser así. ¿Y si no tenemos fe en lo institucional? Porque es un asunto de cultura también. Ahí entran individuos, ciudadanos, que dan un paso adelante y le dicen, mira, yo tengo esta propuesta, yo quiero aportar. Y en la mayoría de los casos han sido exitosos esas personas que den ese paso adelante, como el caso de lo que yo estoy haciendo. Pablo, el Defensor del Pueblo como figura jurídica, institucional, ¿cuál es? Y te lo pregunto porque uno de esos programas que te he escuchado, escuché a un ciudadano argentino, un panameño, creo que ellos son figuras importantes en la historia de la Defensoría del Pueblo. Hagamos un poco de historia de cuáles son los países en Latinoamérica que tienen esa impronta y que tú te has formado y te has preparado en ese sentido para traer esas experiencias aquí a República Dominicana. A nivel mundial, el Defensor del Pueblo existe en 140 países. Ahora, desde el punto de vista iberoamericano, hay unas 5 figuras que han plasmado, han dejado su sello en las Defensorías del Pueblo, en España, Perú, Colombia, Argentina y Panamá. Esos 2 países son los únicos que siguen vivos estas figuras que yo voy a mencionar. Uno, el de Panamá, Ítalo Antinori, y el de Argentina, que es José Luis Mayorano. Ambos fueron los primeros defensores de sus países. Y en el caso del profesor José Luis Mayorano, incluso fue presidente de la Federación Internacional de Ombudsman, que es la que agrupa a todos los defensores del pueblo y la que de alguna manera ayuda en el desarrollo de las funciones. Esas 2 figuras son 2 de los asesores internacionales que yo tengo, y gracias a Dios con ello he podido aprender, como dice Mayorano, los trucos para poder hacer un defensor del pueblo que sea efectivo, porque al fin y al cabo de lo que se habla de gerencia, pero la gerencia tiene que tener un fin y ese fin se llama eficacia. Entonces, junto a ellos 2, Manuel Campo Vidal, el famoso periodista español, me han podido ayudar a poder construir ese marco teórico que te mencionaba, con el apoyo de destacados juristas y sociólogos dominicanos y de otras profesionalidades, que hemos podido conformar un equipo para poder, con esta visión, hacer el marco teórico, el marco lógico, y con el marco lógico entonces tener lo que son los componentes y la línea de acciones que vamos a hacer a partir de la gestión que vamos a encabezar. O sea, que tú estás en contacto con figuras preponderantes de la región que tienen experiencia. ¿Y cómo tú das con esa gente, Pablo? Diosidencias. Te lo dije fuera de cámara y te lo repito ahora, yo no tengo temor de decirlo. Eso se llama diosidencias. Porque yo me imagino que esa gente como asesora hay que pagarle un billete, Pablo. En el caso mío, realmente ellos han visto la vocación de servicio y el deseo de hacer un buen trabajo, y por eso se han unido. Aquí el elemento mercurial, la transacción, no se ha necesitado, porque realmente lo que yo he recibido es mucho apoyo, mucha ayuda, muchas personas que han visualizado el deseo de hacer una gestión que realmente selle lo que terminará siendo la legitimación social del Defensor del Pueblo. ¿Tiene alguna vinculación el Defensor del Pueblo con temas institucionales? Me explico. ¿Defiende al ciudadano particular
o si, por ejemplo, está pasando algún mal manejo de la cosa pública, el defensor también puede entrar, o eso es una función que es, en este caso, de los legisladores. ¿Hasta dónde llega el campo de acción del defensor del pueblo? Recordamos que hace 6 años que entró en funcionamiento como tal con la doctora Zoila, pero no hemos visto quizás todavía mucha, ahora es que le falta desarrollar para que la ciudadanía conozca qué realmente puede hacer o no el defensor del pueblo. Mira, vamos a hacer un poco de una breve historia. El defensor del pueblo surge en el 2001 con una ley que propone uno de mis mentores, el doctor Milton Ray Guevara. Ahora, es a partir del 2010 que se consagra como un órgano constitucional, pero a partir del 2010, y es lo interesante, surgen 2 leyes, que es la ley del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, y la ley del ciudadano con la administración, que es el derecho administrativo. Entonces, esos 2 elementos desde el punto de vista jurídico son 2 brazos operativos que el defensor del pueblo tiene para poder garantizar a través de los instrumentos propios de la Constitución y de ambas leyes que los ciudadanos puedan tener esos derechos, esa tutela efectiva de sus derechos, pero al mismo tiempo le permite al defensor poder orientar lo que es la buena administración sobre la base de actos administrativos que nosotros hemos identificado que se pueden hacer y son de las buenas prácticas que hemos visto internacional. Está la parte de las recomendaciones, están las resoluciones, que esos los elementos no existen, están las sugerencias, los recordatorios de leyes y entonces el litigio estratégico, que es justamente esas 2 vías del derecho que yo te describía. Y ahí entra uno de los aspectos más importantes, es el equilibrio emocional del que funge como defensor del pueblo, y otro segundo que pasó en Argentina, que no sea un político electoral. En Argentina, el día de hoy, no se tiene defensor del pueblo, luego de 9 años, porque quien estaba en la posición aspiró a ser senador de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que te has aventado con todo, Pablo, y te preguntaba al inicio del programa por qué que te conectaba con esta institución en particular. Eres una persona que has venido peldaño a peldaño. ¿Qué significa lograr esto para ti? Mira, yo creo que es la conclusión de mi carrera en el sector público, porque todo el mundo sabe, Pero tú eres joven todavía, gracias a Dios. Pablo. Sí, pero yo creo que en la vida hay otros aspectos que hay que desarrollar, y para mí, mi familia termina siendo la esencia de mi vida. Ha sido un proceso de construcción de una familia plena, y realmente hay cosas que hay que valorarlo frente a otros elementos de la vida. Yo creo Ahorita que, tú dijiste que le pediste permiso a tu esposa, ella es la jefa. Sí, literalmente. ¿Cuánto sí. tiempo tienen de casados? Gracias a Dios tenemos casi 10 años, y tenemos a Enrique, que es nuestro centro de atención, que tiene 5 años. Y tú lo dirás relajando, y yo sé que lo sabes como tal, pero yo salgo a las 7:20 de la mañana con Marlene a la oficina, y pasamos el día juntos, y regresamos a las 7, a las 8 de la noche juntos. Yo me paso el día entero con mi esposa. A nivel privado, ¿ustedes tienen negocios Sí. Nosotros tenemos una empresa que le da asesoría y apoyo a los equipos de Grandes Ligas y a exjugadores. Tenemos un colegio, tenemos una escuela de béisbol y tenemos una fundación que, gracias a Dios, hemos podido articular todo esto para que todo el joven que juega béisbol y quiera ser estudiante atleta pueda tener en el centro de la ciudad la mejor plataforma, y aquellos jugadores que son profesionales de un equipo de Grandes Ligas tengan entonces un sistema educativo formal, estructurado, para poder concluir su bachillerato, para poder aprender inglés como segundo idioma. ¿Te has rendido el tiempo? Yo te lo estoy diciendo desde ahorita. ¿A qué hora que tú te levantas? A las 4 de la mañana, normalmente a las 4, a veces antes, porque incluso a veces, tengo clases. O sea, cuando escucho todas esas cosas que tú dices, das clases en una universidad en España, tienes tu familia, tienes negocio, dices que esta sería la conclusión de tu carrera en el sector público, y veo que te conecta mucho la educación. Leyendo tu currículum, vi que estudiaste en la UAS, una de tus primeras carreras, y trabajaste en algo que tenía que ver como apoyo a los... Yo fui estudiante de la UAS y sé lo que es el tema de los monitores. Tú estabas ahí trabajando. Realmente, o sea, yo le doy gracias a Dios porque yo siempre he estado vinculado a la educación y a la juventud. O sea, no solamente... Fuiste el Premio Nacional de la Juventud también. Gracias a Dios, en la gestión de un amigo en común, Frank Rodríguez. Pero, por ejemplo, mira,
Mi primera experiencia estructurada ya en una posición como tal ejecutiva, vamos a decir, fue en el Ministerio de Trabajo. Yo creé, gracias a Don Milton, que por igual trabajé con él en aquella ocasión, creamos el Sistema Nacional de Intermediación de Empleo y modificamos y reestructuramos un préstamo que me tocó a mí de Juventud y Empleo, que fue, en ese momento se llamaba Quisqueya Joven, que fue don Rafael Albuquerque. A mí me tocó negociarlo con el Banco Mundial y se implementó prácticamente por 10 años en República Dominicana. De ahí yo me voy a trabajar a la Unión Europea como consultor nacional en un proyecto de educación técnico profesional, ProETP. Luego me voy a estudiar a España, regreso y ya asumo entonces préstamo BID, Banco Mundial. Me vuelvo a ir y entonces estudio en Argentina, regreso, entonces ya ahí empezamos un trabajo estructurado sobre la base de la consultoría, organismos internacionales, pero también la parte empresarial. Y ya luego, en el 2012, entonces inicio mis funciones, 2011 a finales, pero 2012 fue como tal, mis funciones como el primer director ejecutivo del Tribunal Constitucional, que me tocó incluso sacarle el RNC hasta concluir la parte de su certificación y demás. Y de ahí entonces surgen los otros proyectos que he podido venir construyendo, pero todos ellos gracias a tener a Marlene al lado, porque para mí hubiese sido imposible, o sea, era imposible poder construir todo eso sin tener una persona con el temple, la disciplina, la organización. Que te apoya. No, que es ella realmente la piedra angular donde gira todo esto, porque ideas buenas hay muchísimas. Ahora, quien tenga el tesón para poderlo hacer de manera orfebre, esa es la grandeza realmente de toda esta situación. Y tener a una esposa que es compañera de vida, que es socia, pero al mismo tiempo te llama la atención cuando lo tiene que hacer. La jefa. La jefa. Eso realmente no tiene precio y esas son cosas que un ser humano tiene que aquilatarlo. Y por eso yo te decía lo de concluir ya esta parte de la administración pública, pudiendo lograr haber construido, gracias a la bendición de Dios y a la confianza del Pleno del Tribunal Constitucional y a un grupo de hombres y mujeres, esta alta corte, este órgano extrapoder, y ahora asumir la parte del defensor del pueblo como los dos elementos que tienen en la Constitución la responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales. Entonces, termina siendo una interesante iniciativa, un proyecto viable, que ambas tengan la efectividad que se visualizó en esa reforma democrática de la Constitución del 2010, y para eso creo que me he preparado. Y justamente lo que he tratado de construir con una oferta en base a un equipo de trabajo que visualice cuál es la sociedad a futuro, pero cuáles son los órganos que dice nuestra Constitución y nuestras leyes para poder ser más efectivos y al mismo tiempo tener una democracia que sea más participativa y más fuerte. Bueno, y tú tienes resultado en todas las cosas que has mencionado, ha sido exitoso, pero me llama la atención ya a modo de cierre para mí y como contemplando, y como te lo dije al principio, tu preparación, el excelente trabajo que has hecho de presentar tu propuesta, y decías que en Argentina pasó una situación porque alguien aspiró, que era un político, y como una posición que ha sido reformada la Constitución por políticos para que exista, que es elegida por políticos, que son los diputados y senadores, ¿cómo es posible que una persona apolítica va a ser electa? O sea, al final, Pablo, ¿es una decisión política? Es que ¿Cómo se separa nadie es apolítico. Todo el ser humano es político por naturaleza, y lo planteaban incluso los filósofos griegos. Ahora, y te lo dice alguien que trabajó con una persona que había sido candidato a senador por Samaná, con el cual me une unos lazos muy fuertes, y que hoy es un referente en cuanto a lo que es un presidente de alta corte. Pero ¿qué pasó? Pasó un lapso de tiempo pronunciado, prácticamente 2 años, pero estamos hablando de una persona que tenía una visión clara de la institución, que le tocó, gracias a Dios, poder construir, que es el magistrado presidente del Tribunal Constitucional. Ahora, el punto central es que los órganos extrapoder necesitan un nivel de equilibrio, que no tengan agendas electorales solapadas, porque en el solapamiento de esas agendas electorales, en esos prejuicios, en esas preconcepciones, es que realmente se generan los vacíos de la administración y al mismo tiempo
tomas de decisiones sobre la base de mis intereses y no Ok, lo institucional. Pablo, vamos a sumar, son 32 senadores, ¿verdad? De eso hay 24 que son 24, es que son del PRM. No, 18. 18, sí, 18, porque de eso hay 3, nada más le quedan 3 al PLD, del PLD, y Leonel tiene 9, ¿verdad? En el caso del Senado, 18, Te faltaría ahí ¿quién me falta? don Eduardo Estrella y Ramón Rogelio Genado del Partido Reformista. Ajá, que al final entonces son esos mismos 20. Son 32. Exacto, exactamente. ¿Tú sabes con cuál es tu cuenta de eso? Yo cuento con Dios. Entonces, de Colombia. los diputados la mayoría la tiene el PRM, ¿verdad? Y después la segunda mayoría ahí sí es el PLD, porque son esa gente que lo van a elegir Pero a ustedes. una pregunta, tú lo dijiste. Si gracias a Dios se ha podido hacer todo lo que se ha podido hacer con apenas 42 años, ¿cuál es el miedo? Vamos por una propuesta, vamos a elegir sobre la base del perfil. Y yo te aseguro que ninguno de los postulantes han podido sentarse con un equipo de trabajo a preparar un manifiesto, que es el overview del órgano, desde el punto de vista institucional y su relación con los órganos del Estado, y un plan de gestión con los postulados, los lineamientos, el marco teórico y el marco lógico que yo tengo. Ahí está la página web. Yo no tengo miedo, Colombia. A mí el tema político, lo único que me tiene que abrir los ojos para decir que se puede hacer una sociedad sobre la base del éxito, sobre la base del esfuerzo, sobre la base del desarrollo individual. Y eso es lo que tú estás viendo hoy. Un ciudadano que se siente con la capacidad, con la competencia y con la experiencia y la formación de poder brindar una oportunidad a una serie de personas que tienen que identificarse sobre la base de un órgano que ya existe. Mira, nos convenciste. Ahora vete a amarrar tu chiva también por el otro lado. A nosotros como audiencia nos convenciste. Gracias. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Colombia, y con esto te digo, mira, la ley lo único que plantea concretamente es tener una alta experiencia en la gestión pública. ¿Que tú la Yo tienes? tengo casi 20 años e incluso el único postulante que ha construido un órgano extrapoder, ya estamos claros. La parte académica, haber estudiado un doctorado en gobierno y políticas públicas, me permite ver lo que es el Estado, el funcionamiento y visualizar qué es lo que se busca en la Constitución Dominicana. Haber sido una persona que incluso desde el punto de vista político, como tú le dices, una persona como Antonio Hernando, que fue 3 veces vocero del PSOE en el Congreso Español, habla de mi formación académica y mi capacidad. O sea, el Estado social democrático de derecho que plantea la Constitución es la socialdemocracia. Si tú conjugas esos 3 elementos y le sumas la inteligencia emocional y el equilibrio, ya hay un perfil. Ahora, lo que queda más para allá no lo controlo yo, lo controla Dios. Señores diputados y senadores, aquí está la propuesta de Pablo Ulloa, el defensor del pueblo. Entren a su página, es una preciosidad. Pablo, yo estoy muy contenta de ver, y te lo decía fuera de cámara, estos perfiles, estos jóvenes que todavía están jóvenes, en tantas plataformas que estamos tomando posición, como nos toca realmente por un asunto generacional, y me llena de orgullo y satisfacción que sea sobre la base del trabajo honesto y de la preparación. Y es una responsabilidad porque el ojo del pueblo está sobre ellos, los senadores y diputados, de tomar las mejores decisiones para este pueblo. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes y de verdad es un grato placer estar contigo.